Es muy importante realizar la calibración de la válvula IAC para mantener las revoluciones del motor estables. Cuando no hemos realizado un proceso correcto de calibración, las RPMs tienden a subir y bajar o incluso a apagarse el motor. Cuando hemos logrado realizar la calibración de la válvula IAC de una manera correcta, las RPMs del motor se establecen en un valor que es alrededor de 800 RPMs. Cuando realizamos la limpieza, lubricación de la válvula IAC, como estoy mostrando y resumiendo en estos pocos segundos, resulta que al final, cuando realizamos el montaje del cono de control de aire, lo hacemos de una manera que está fuera de los parámetros de calibración, y eso hace que, como les había mencionado inicialmente, las revoluciones del motor sean altas o sean bajas, incluso impidiendo que el motor se prenda correctamente. En este momento que estamos realizando la lubricación e insertando el cono de la válvula IAC, debemos tener precaución de dejar ajustado a 2.5 centímetros como aparece en la imagen central. He adicionado dos imágenes adicionales a la izquierda en que se muestra una longitud de menos de 2.5, no es la correcta. En este caso el motor tiende a estar acelerado, y en el otro caso del lado derecho tenemos que la longitud del cono es demasiado larga, impidiendo que el motor reciba aire y por tanto se encienda. Para la calibración electrónica vamos a proceder de la siguiente manera. Primero que todo, vamos a encender el motor y esperar a que se caliente por un par de minutos. En algunas ocasiones va a ser necesario que tengamos que acelerar el motor para que el motor no se apague. Esto tenemos que realizarlo un par de minutos para poder permitir que el motor se caliente hasta una temperatura de operación. Una vez que el motor se encuentra caliente, vamos a proceder a prender todos los equipos del vehículo. Estos son las luces intensas, el ventilador del aire acondicionado y todos los otros equipos que tengamos en el vehículo. Vamos a notar después de unos pocos segundos que las RPMs llegan a un valor estable, y de esta manera pues hemos logrado calibrar la válvula IAC tanto mecánicamente como electrónicamente. Una vez que haya sucedido esto, procedemos a apagar todos los equipos electrónicos que hemos encendido, apagamos el motor, esperamos unos segundos para volverlo a encender. Luego de encenderlo, las RPMs deberían estar estables si todo ha salido correctamente.